Gracias, pastor. Buenos días. Buenos días. Tardes. Bueno, pues vamos terminando el tiempo de ayuno. Le damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permitió. Y pues bueno, el día de hoy, como parte del ayuno, estamos terminando con la palabra en Apocalipsis 22. Y el versículo que estamos utilizando para cerrar el tiempo de oración es el versículo 7 y la parte justamente donde dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y vemos que este libro es un libro que nos fue dejado como parte de nuestra herencia como hijos de Dios, que es la palabra de Dios. De principio a fin, este libro está enfocado a nuestra salvación, está enfocado a Cristo Jesús. Se trata de Cristo, se trata del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la oportunidad que tenemos en Él de ser salvos. Este capítulo es muy interesante, está dividido en dos partes, así lo veo yo. Y la primera parte nos habla del cielo, la morada de Dios, la vida, la comunión y la luz. Lo vemos entre el versículo 1 y el versículo 5, y hay algunos elementos que podemos ver en esta primera parte del capítulo, y es muy interesante porque vamos a ir viendo cómo esto lo podemos ver desde el principio. De hecho, algunos de estos elementos los vemos reflejados en el comienzo, en Génesis, cuando la palabra empieza, ¿sí? El capítulo abre con una visión del cielo, no como un concepto etéreo, sino como un lugar real donde Dios habita con su pueblo. El primer elemento es el río de vida, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El origen del río es el trono mismo de Dios. No es la creación, no es otro lugar. El origen del río es el trono de Dios. La vida fluye directamente de Dios, ¿sí? Aquí tumbamos los conceptos que el mundo nos ha enseñado, que nos dice que de una explosión llegó el mundo. El río de Dios, que es un río de vida, nace en el trono de Dios y del Cordero, y ahí está la vida, ¿sí? No hay contaminación, no hay escasez, no hay interrupción. Toda la vida procede de Dios y fuera de Él no hay plenitud. ¿Amén? ¿Pueden decir amén? El árbol de vida es el segundo elemento que vemos. Este árbol dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Empezamos con el río de vida, pero después hay un árbol que produce su fruto, es un árbol de vida. Ese árbol lo vemos ahí en el principio. Había dos, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue del que extendieron la mano a Adán y su esposa y tomaron el fruto, pero este árbol también estaba ahí, ¿sí? Desde ese momento este árbol desaparece, o no desaparece, más bien ahí está, ya no volvemos a saber de él hasta este momento de la Escritura, donde nos está narrando de él. El árbol del Edén reaparece en plenitud con 12 frutos, y estos 12 frutos para cada mes los podemos interpretar también como la provisión constante de Dios para nosotros, ¿sí? Dios no nos abandona, Dios no nos deja, Dios tiene una provisión para cada día de tu vida, para cada mes del año. Amén. Una cosa muy interesante de este árbol son sus hojas, y que son para la sanidad de las naciones. Al Señor no solamente le interesa lo individual, le interesan las naciones. Le interesan las naciones. De hecho, por ahí en Salmos hay una invitación, ¿verdad? Nos acordamos de ella, dice: pídeme
y te daré por herencia las naciones. Al Señor le interesan las naciones, y en este árbol está esa parte. En la eternidad está la vida eterna y hay sanidad eterna. Hay vida eterna y hay sanidad eterna. Luego hay un tercer elemento, y es un trono, y dice que el trono de Dios y del Cordero está en ella, en la ciudad, en el cielo. Y me encanta saber y ver lo que dice, porque no dice los tronos, dice el trono de Dios y del Cordero. Y eso nos habla de la unidad que hay en el cielo, de Jesús. Nos habla de Jesús que está sentado en el mismo trono del Padre. Dios Padre y el Cordero reinan en unidad absoluta. Esto me encanta también porque afirma la divinidad de Cristo y la comunión perfecta en la Trinidad. Cristo no es un delegado del cielo, Él es Dios mismo reinando. Jesús es Dios con nosotros. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Jesús es Dios. ¿Lo puedes decir conmigo? Jesús es Dios. Amén. El cuarto elemento es la luz que lo llena todo. El Señor Dios los iluminará. No hay sol, no hay noche. La presencia de Dios es la luz permanente. No hay sombras, no hay temor, no hay ocultamiento. La eternidad no es oscuridad. La eternidad es luz plena, y eso es lo que encontramos, y eso es lo que el Señor nos da. Y esta es la primera sección del capítulo. Voy rápido porque el tiempo es poquito, pero está la segunda parte, y es muy interesante porque empieza el capítulo hablando del cielo. Empieza el capítulo dando estos elementos que se encuentran en el cielo, pero inmediatamente en la segunda sección del capítulo empieza el Cordero de Dios a hablar, y hay una promesa urgente del Cordero que dice: he aquí, yo vengo pronto. Aquí el tono cambia de la contemplación de lo que estamos viendo en la primera sección, contemplando el cielo, contemplando lo que nos espera, de la contemplación eterna a la urgencia del llamado, de lo que Jesús nos está diciendo: he aquí, yo vengo pronto. Y estas son palabras fieles y verdaderas. Familia, no es poesía, no es un símbolo vacío, es una promesa confiable del Dios que no miente. Es una promesa confiable del Dios que no miente. He aquí, yo vengo pronto. No es una amenaza, es una esperanza viva. Pronto no habla de calendario humano, sino de certeza divina. No habla de nuestro tiempo, sino del tiempo de Dios y de lo que ya está estipulado y de lo que ya está prometido para nosotros. Hay una respuesta requerida que dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Sí, tú y yo tenemos la responsabilidad de guardar las palabras de la profecía. Nos conviene guardarlas, tenemos que guardarlas, tenemos que ser conscientes, y tenemos que poner ganas en guardar la palabra de Dios. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. ¿Qué es guardar? Creer, obedecer, vivir a la luz de su regreso. La profecía no es para especular, es para transformar nuestra manera de vivir. La profecía, familia, no es misterio, no es para especular, no es para otra cosa, es para que vivamos, y transformemos nuestra vida a partir de hoy. Y por último, el clamor de la iglesia, el clamor Maranata. La Biblia no termina con miedo, no termina con juicio, termina con un clamor de amor, que es: el espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. Maranata es una palabra que significa: el Señor viene, o ven Jesús. Es el grito de la iglesia que ama su regreso, que vive preparada y que no se aferra a este mundo.
Y lo último es, la Biblia comienza con un jardín perdido, pero termina con un jardín restaurado. Comienza con un árbol prohibido y termina con un árbol que sana a las naciones. Comienza con la presencia que a causa del pecado se rompió, pero termina con Dios habitando con su pueblo. Y la última palabra del libro no es fin, es ven. Es ven. Iglesia, ¿puedes decir conmigo? Maranata. Cristo, ven con nosotros. Amén. Gracias.